Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buenas. ¿Cómo andan? Bien. Buen día, profesor. Buen día, buen día. ¿Se escucha todo bien? ¿Todo normal? Sí, gracias a Dios. Sí. Bien, bien. Bueno. La clase de hoy, muchachos, vamos a seguir con la unidad número 3. ¿Está? Hoy vamos a avanzar un poquito, ya vamos a ver selección de cables. ¿Sí? O sea que la idea de la clase de hoy ya es salir sabiendo seleccionar el cable adecuado para una determinada instalación. ¿Está? O sea que hoy van a ver que en realidad el proceso es un poco largo, pero después ustedes ya lo van a hacer de forma mecánica, no es difícil. Tiene sus pasos, pero no es complicado hacer. Así que bueno, vamos a arrancar con eso y después sí hacemos la práctica. ¿Está? Entonces arrancamos con lo que es la parte de teoría, de selección del conductor, y después hacemos la parte práctica. ¿Sí? Vamos a separarnos de esa forma. No sé si tienen, mientras que se juntan los compañeros, si alguno tiene alguna duda sobre lo que se trabajó la clase pasada, que era los distintos tipos de cables. No sé si a alguno le quedó alguna duda pendiente. No, a mí me quedó todo claro. ¿Está claro? Bien. Sí. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo está? Bueno, si por ahí ven que se llega a colgar o algo la conexión, me avisan, porque estoy probando una conexión nueva y quiero ver si anda mejor que la anterior, que andaba medio colgada. Así que me avisan y vuelvo a cambiar, ¿no? Bueno, profe. Bueno, vamos a ir arrancando. Total, ya estamos más de la mitad. Así que igual queda grabado, así que cualquier cosa, preguntas, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver, esto que están viendo ustedes es la unidad 3. Hoy lo que vamos a ver es la parte de selección de conductor, ¿sí? Entonces vamos a trabajar desde acá en adelante, ¿sí? Cálculo de la potencia alimentar, intensidad de la corriente eléctrica demandada por la carga, todo esto que está acá, desde procedimiento general para elección de un cable, vamos a verlo hoy, hasta lo que es selección de conductor, hasta acá. Eso es lo que va a entrar en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, y el resto después vamos a ver para qué nos sirve. ¿Sí? Pero bien, para eso yo les voy a pasar a ustedes un nuevo documento que en realidad es el mismo, pero separado solamente con este tema. ¿Está? Después voy a pasar que es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que son las mismas presentaciones y todo, nada más que ya está clarito con un ejemplo, ¿está? De cómo seleccionar el conductor para una determinada vivienda. ¿Está? Ya está con un ejemplo, entonces tienen paso por paso qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eso se lo paso cuando termine la clase, se lo paso a eso, entonces ustedes tienen un pequeño resumen ahí. ¿Está? Ahora, determinación de la sección. Ustedes, la corriente que necesitamos por cada uno de los circuitos, ya más o menos ya tienen una idea de cómo calcular. ¿Se acuerdan que necesitábamos conocer la potencia del circuito, o la potencia de la carga en este caso, y en función de la potencia lo dividíamos por la tensión y hallábamos el valor de la corriente que consumía ese equipo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, con esa corriente, ese valor de corriente nos va a servir a nosotros para
seleccionar el conductor. ¿Cómo está hecha esta tabla? Ustedes van a ver que acá tenemos una tabla que me indica cuáles son los valores de corriente admisible en cada conductor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice el cable de 1 milímetro aguanta hasta 9,6 amperes. El de 1,5, 13, y así para cada uno de los cables me indica cuál es el valor de corriente que soporta ese cable. ¿Está? ¿Cómo está armada esa tabla? Está armada en función de estos dos puntos que están acá. Dice, la intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable. ¿Está? O sea, cada tipo de cable tiene un valor máximo de temperatura, el cual no se debe superar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que esta tablita que está acá, esta tabla es la de la normativa. ¿Está? O sea que todos los cables deberían soportar por lo menos ese valor de corriente que figura en esta tabla, sin que su temperatura sin que la elevación de temperatura ocasione un daño en el conductor. ¿Está? Por eso es lo que yo le decía a ustedes, que no es que si yo tengo un cable de 1,5, circula 13,5 amperes y el cable se corta. No, no es así. Lo que sucede es que por encima de los 13 amperes, el cable se empieza a calentar por demás, y ese calentamiento podría ocasionar un daño en el cable. ¿Se entiende o no? Por eso ustedes van a ver equipos, qué sé yo, un motor que lo pueden hacer arrancar con un cable de 1,5, me está consumiendo 15 amperes, pero el cable anda. El problema es que se está calentando demasiado y en algún momento se puede ocasionar un daño. ¿Está? ¿Queda claro eso? Sí, sí. ¿Eh? Bien. Entonces, uno es eso. ¿Y cómo cumplimos con ese valor de temperatura? Cumpliendo con la tabla. ¿Está? O sea, la intensidad para que no genere una temperatura demasiado elevada, lo cumplimos con la tablita. Después cada fabricante, IMSA, Pirelectric, lo que ustedes quieran, Pirelli, lo que sea, van a ver que tiene su propia tabla de corriente, ¿sí? Entonces por ahí normalmente la mayoría promete un poco más de lo que dice la normativa. ¿Está? Así que en ese caso le hacen caso a lo que es la tabla de cable que van a elegir, ¿sí? Yo, para no estar viendo con diferentes tipos de cable, porque hay varias marcas, yo lo que hago es tomo la de la normativa y en función de eso armamos nuestro cálculo. ¿Por qué tomo el de la normativa? Porque sí o sí el cable, cualquier cable, tiene que cumplir como mínimo eso. Después puede haber otro que soporta un poquito más, pero bueno, ya son casos específicos de cada cable, de cada tendido. ¿Sí? El siguiente punto. La intensidad de corriente no deberá provocar caídas de tensión superiores a las indicadas en el punto 2.6. ¿Sí? Profe, se cuelga un poquito. ¿Se cuelga? Bueno. Sí, pero muy poquito. Bueno, mientras tanto que sigo hablando voy a cambiar, pero... Bien, en el punto 2.6 me indicaba que la caída de tensión no podía superar el 3%. ¿Está? Bueno, vamos a esperar un ratito. Bueno, ahí creo que estoy conectado de vuelta. ¿Está? Ahí me conecté. Bien. Entonces, no deberá provocar caídas de tensión. Ese cálculo de caída de tensión lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? O sea que ahí no hay forma de que haya una tabla ni nada, sino que eso es un cálculo en función de lo que habíamos visto en las clases pasadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente se hace? No estamos calculando por cada toma, sino lo que se hace es, se elige la sección, el circuito de mayor tendido, o sea, mido cuál es el de mayor tendido, el que más lejos está, y calculo la caída de tensión para ese toma. ¿Está? Ustedes van a tener, qué sé yo, 6 circuitos, 7 circuitos. Entonces, de cada uno de los circuitos, toman el toma más alejado. ¿Está? Qué sé yo, circuito 1, circuito de aire acondicionado. Bueno, buscan el aire acondicionado que está más lejos
sacan la caída de tensión para ese cable, y bueno, y verifican a ver si la sección le da. Si no le da, pasan a la siguiente sección, vuelven a verificar. ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? Sí, profe. ¿Sí? Eso con respecto a la caída de tensión. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer después en clases. Ahora no vamos a hacer cálculo de caída de tensión para que todos podamos entender mejor cómo hacer ese pequeño cálculo. No es difícil, pero lleva sus complicaciones. Y por último, la tercera exigencia para determinar la sección es que se deben respetar las secciones mínimas. ¿Sí? Entonces, al respetar las secciones mínimas, eso está en el punto 726 de la normativa, quiere decir, a ver, vamos a buscar dónde estaba eso. Secciones mínimas, secciones mínimas. Pero para que ya vayamos, ustedes ya lo saben en realidad, ya lo fuimos charlando, la sección mínima para un circuito de iluminación es de 1,5. Ahí está. Circuito de iluminación, circuitos terminales para iluminación, 1,5, eso como mínimo, y van a ver que la sección más baja que pueden tener en el tendido es la de 1,5. ¿Está? No podemos usar cable de 0,75 o de 1 milímetro, siempre la más chica es de 1,5. Después, toma corrientes, que van a ver que dice acá, circuitos terminales para toma corriente de uso general, 2,5 milímetros cuadrados, lo mismo para de uso especial, uso específico, para todo el resto es de 2,5 también, conductor de protección mínimo 2,5, y van a ver que la que... ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa MBTF? Esto que está acá, uso específico, quiere decir M, muy baja tensión, y la F, físico, quiere decir. ¿Está? Entonces, esto también, línea para uso específico, muy baja tensión. MBT es muy baja tensión cuando trabajamos con 12 o 24 voltios. ¿Está? O sea, cuando ustedes ven ahí que dice para uso específico y dice MBTF, es cuando estamos trabajando con baja tensión y son circuitos especiales. ¿Está? Bien. Bien. Y la sección más grande, por decirlo de alguna manera, que tenemos es la línea principal, que es desde el tablero principal al tablero al medidor, que como mínimo tiene que ser de 4. Después vamos a ver que eso sí nos superamos bastante en realidad. Normalmente trabajamos con 6 o con 10 milímetros cuadrados. ¿Está? Para una vivienda, si es chiquita, de grado de electrificación bajo, ahora vamos a ver cuáles son, cómo definimos qué es un grado de electrificación, puede llegar a ser de 4. ¿Está? Pero bueno, ahí tenemos la línea seccional, que es del principal al seccional, del principal, del que está en el medidor, al tablero secundario que está dentro de la vivienda. La sección mínima es 2,5. Después vamos a ver también que esa sección en realidad siempre va a ser mayor que 2,5, pero bueno, es como para que tengamos una referencia. Esto es sobre todo si el cálculo a nosotros nos da un valor bajo, tenemos que respetar siempre estas secciones mínimas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos ahora sí a ir viendo a ver cómo arrancamos el cálculo. Primero vamos a ver por qué tenemos dos cables, ¿sí? Viste que así como baja de 4 milímetros la casa también puede tener otros 4 milímetros, ¿no? Depende de todo lo que consuma la casa. Exacto. Bueno, buena pregunta, Morales. Eso que está ahí es sección mínima. Después nosotros en la vivienda queremos colocar más que lo que está ahí, lo podemos hacer. ¿Está? No afecta, un cable de mayor sección no afecta en nada a la instalación. ¿Está? Afecta al bolsillo nada más. ¿Sí? Pero en la instalación no afecta nada. No es que porque sea de mayor sección va a circular menos corriente, porque hay muchos que piensan, no, si vos colocas hay muchos, porque me
Yo escuché decirle, que me digan algunos clientes, algunos electricistas le dicen, no, que si colocas una sección muy grande va a circular menos corriente, o vas a tener más caída de tensión, le dicen. Y en realidad es al revés. ¿Sí? Profe, ¿Sí? a mí una vuelta un profesor de refrigeración me dijo que iba a tener mucha corriente, pero al pedo nomás digo como que, ¿Sí? ¿cómo decirte? Bueno, Profesor, ¿sí? perdón, le pregunto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que en la salida, digamos, la principal, de la caja principal, tiene que ser mayor a lo que circula, digamos, después, siempre mayor, o puede ser menos en la salida y después allá donde vos quieras conectar en otro lugar, puede ser de mayor, ¿cómo se Sección. dice? Dimensión, Sección. dimensión el cable. Bien, no, exacto. Ahí no. Siempre, como dicen los compañeros, siempre nosotros vamos a ir bajando la sección a medida que nos vamos alejando del medidor. ¿Ya está? Siempre va a ocurrir eso. No voy a ocupar la palabra que dijo el compañero, que es al pedo, pero no tiene sentido que yo tenga un cable de mucha sección al final del circuito cuando a la entrada del circuito tenga una sección pequeña. Recuerden que mayor sección, mayor circulación de corriente, o sea, yo le puedo generar mayor circulación de corriente. ¿Sí? Siempre la corriente depende del equipo que yo conecte, eso que quede claro, ¿sí? No es que porque yo le ponga una sección más grande va a circular más corriente. No, el cable va a soportar mayor corriente. ¿Sí? El cable va a soportar mayor corriente. Ahora, como está bien la pregunta del compañero, entonces, si yo empiezo en el medidor con 6, después llego hasta el tablero secundario con 6, y desde ahí quiero poner un aire acondicionado con un cable de 10, no me sirve de nada ese cable de 10 porque yo más que mayor capacidad de corriente que le puse en la entrada, no voy a poder tener después a la salida. ¿Sí? O sea que el cable de 10 nunca va a trabajar saturado, sino que siempre va a trabajar tranquilo. ¿Sí? Por eso también con lo que le dijo al compañero, el profe de refrigeración. Si yo tengo una sección mayor para la cual voy a consumir corriente, lo coloco por colocarlo nomás, porque en realidad ese cable nunca va a circular la corriente que yo tengo como máxima de esa. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto, profesor. Sí, sí, Bien. perfecto. Bueno, entonces, ustedes van a tener acá que tenemos esta tabla que dice para cables sin envoltura de protección. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había mostrado que los cables sin envoltura de protección era el cable normal, el unipolar protegido común? ¿Sí? Y después la otra tabla que tenemos abajo es para cables con envoltura de protección. Esta tabla entonces es para el cable tipo taller, subterráneo. ¿Está? Entonces, esta tabla que ustedes ven acá es para el cable común, ¿sí? Y esto que está acá, el otro que está acá abajo, este que está acá, es para el cable subterráneo. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos cada una de ellas? Van a ver que esta es fácil en realidad, es la más fácil de todas, porque como es un solo cable, ven el cable y ya saben el valor de la corriente. ¿Sí? El de abajo lo que tienen que tener en cuenta es cuántos cables tiene dentro el cable subterráneo. Entonces, si es un cable unipolar, va a soportar esta corriente. Si tiene 2 cables, va a soportar esta. Y si tiene 3 o 4 cables, va a soportar esta corriente por cable. ¿Está? O sea, cada uno de los cables va a soportar la corriente que figura ahí. ¿Está? Y fíjense que está separado en 2 partes además. ¿Por qué? Porque esta parte que ustedes ven acá, vamos a hacerle un recuadrito, cosa que ustedes lo vean, esta parte que está acá, es para aire libre. ¿Está? O sea, esa tablita que ustedes ven acá de este lado, que remarqué ahora, es para colocar el cable aire libre, o sea, sobre bandejas. ¿Está?
Es para colocar el cable sobre bandeja. Y esta tabla que está del otro lado, la que quedó sin remarcar, es cuando coloco el cable de forma enterrada. ¿Está? O sea, van a ver que, por ejemplo, recién, no sé si recuerdan, vamos a ver de vuelta, el cable de 1,5 soporta 13 amperes, el común, el unipolar común. Y fíjense que el cable de 1,5 con doble protección, o sea, el cable subterráneo, si es unipolar, soporta 25 amperes, el doble de corriente casi. ¿Está? O sea que el cable subterráneo soporta muchísimo más corriente que el cable común, el unipolar común. Eso se debe que, al tener doble protección, disipa el calor de mejor manera. ¿Está? Eso le iba a preguntar, profe, que por qué aguanta más, que por la protección nomás. Es por Tiene la doble protección. Porque fíjense que al tener doble protección va a soportar mayor temperatura. ¿Por qué? Porque se tiene que calentar toda la doble aislación para que recién se empiece el aislante a correr peligro. ¿Está? Entonces, por eso soporta mucho más corriente. ¿Sí? Y fíjense que si el cable está enterrado, si yo tengo un cable de 1,5 bipolar o tetrapolar, soporta 32 amperes si es bipolar y 27 amperes si es trío tetrapolar. ¿Está? Entonces, acá esto es por cada cable soporta esa corriente. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Con esa tabla no hace falta hacer el cálculo de corriente, ¿no? O que haya tensión. Buena pregunta. Con esta tabla lo único que hacemos es seleccionar el cable en función de la corriente de consumo de nuestro circuito. Sí o sí tenemos que calcular la caída de tensión. Y, profe, en el tema de térmicas o llaves, Bien. ¿cómo se hace con esto? Bien, ahora ya vamos a seleccionar llaves y térmicas, pero es lo mismo. O sea, nosotros vamos a saber que lo mismo que hicimos la clase anteriores. Si nuestro consumo es 10 amperes y yo coloco un cable de 2,5, y ahí voy a ver, bueno, si es 2,5 unipolar común, soporta 18. Entonces mi consumo es 10, mi carga es 10, mi cable soporta 18, mi térmica tiene que estar ahí en el medio. O sea que coloco una térmica de 15, por ejemplo. ¿Está? Ahora, eso sí coloco un cable de 2,5, común. Ahora, si coloco un cable de 2,5 y ese cable de 2,5 es un bipolar, subterráneo y está enterrado, mi consumo es 10 y mi cable soporta 45 amperes. Yo tranquilamente puedo colocar una térmica en ese rango, o sea que tranquilamente para ese cable puedo colocar una térmica de 32 amperes. ¿Ah? Bien, comprendo, entendido. Se va a subir el valor de la térmica porque el cable va a soportar mayor capacidad de corriente. Igual después vamos a ver que eso también está limitado. La normativa también me dice cuál es la protección máxima que le puedo asignar a cada cable. ¿Está? Eso lo vamos a ver cuando vemos protecciones, que también está limitado por la normativa. ¿Está? Pero, como para que entiendan el concepto, es eso. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver que eso no lo vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver la clase que viene, ojalá que ya sea en la popular, que hay factores de corrección también a estas tablas. ¿Sí? A ver, piénsenlo ustedes. ¿Qué pasaría si el tendido del caño, yo hice un tendido de caño, y el tendido de caño está al exterior? O sea que se calienta por el sol. Es lo mismo que ese cable esté dentro de una pared embutido, donde tiene menor temperatura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a soportar la misma corriente o le va a afectar esa temperatura externa que hay? ¿Qué piensan? Yo creo que le va a afectar por la temperatura del sol, va a calentar el cable. Exacto. Debido a la temperatura del sol, o vamos a suponer que está en un horno, en cualquier lado donde haya temperatura,
esa temperatura va a afectar la capacidad máxima de corriente del cable. ¿Sí? A medida que yo tenga mayor temperatura, porque el cable ya va a estar caliente, entonces circula poca corriente y el cable se va a calentar más, entonces va a circular menor corriente para que adquiera su temperatura de ruptura. ¿Está? Entonces van a ver que hay estos factores de corrección. A medida que yo voy subiendo la temperatura, fíjense que tengo que multiplicar a esta tabla por estos valores que están acá. Esta tabla está hecha a 40 grados. O sea, la tabla que ustedes ven acá está hecha a 40. Las dos tablas están hechas a 40 grados. ¿Sí? Por eso es que en esta tabla, el cable cuando está enterrado soporta más corriente. Porque al estar enterrado le afecta menos la temperatura. ¿Sí? Entonces, si sube la temperatura, perdón, qué sé yo, fíjense, a 40 grados el factor de corrección es 1. O sea, es multiplicar 13 por 1, me da 13 amperes de vuelta. Pero ahora, fíjense que si voy a 55 grados, el factor de corrección es 0,5, que es lo mismo que multiplicar, que es lo mismo que dividir por 2 el valor. O sea que es 13 dividido 2, me da una capacidad de corriente de 6,5 amperes. O sea que si yo tengo una temperatura externa de 55 grados, el cable ya está a 55 grados, en lugar de poder circular 13 amperes por el cable, va a poder circular como máximo 6,5. O sea, el cable se va a ver afectado siempre por la temperatura. Ahora bien, si la temperatura es más baja que 40 grados, va a poder conducir mayor corriente. ¿Sí? Porque fíjense, tengo que multiplicar, estoy hablando del de 1,5, tengo que multiplicar 13 amperes por ejemplo, a 25 grados, 1,33. ¿Está? O sea que el valor de corriente va a ser más alto. ¿Sí? Me voy a ir casi a 17 amperes de circulación. Casi va a ser lo mismo que colocar un cable de 2,5. ¿Sí? O sea que depende de eso también, depende de la temperatura en la cual esté el cable. ¿Sí? Que es eso que se está acá, factor de corrección. ¿Sí? Esto lo vamos a saltar, esto lo vamos a ver bien en la clase que viene. ¿Sí? Esto es los distintos factores de corrección para los distintos tipos de cables. ¿Sí? Después van a ver que tengo también la tablita de cable preensamblado, el cable de acometida, así que también acá va a estar cuál es la corriente máxima que soporta ese cable, ese conductor. ¿Sí? Van a ver que un cable de 4 milímetros tetrapolar soporta 32 amperes por fase, por cable, y bueno, eso va a depender de cómo esté colocado el cable. ¿Sí? Ahora, si es de 6 milímetros, nosotros normalmente para una acometida tetrapolar ya vamos a utilizar un 4x6 o 4x10, o sea, un tetrapolar de 6 milímetros cuadrados o un tetrapolar de 10 milímetros cuadrados. O sea que vamos a utilizar entre 38 o 50 amperes para consumo máximo para una vivienda. ¿Está? Eso más o menos para que tengan una idea de cuáles son los cables que vamos a utilizar después en una acometida tetrapolar. ¿Sí? Y bueno, y abajo están los factores de corrección también para la temperatura. ¿Sí? Bien. ¿En qué afecta que los cables estén mal dimensionados? Y acá hay algunas de las cosas que afecta un cable mal dimensionado. ¿Sí? Corte de suministro, riesgo de incendio y pérdida de energía. Cuando hablamos de corte de suministro y riesgo de incendio, más o menos hablamos de lo mismo. Si hay mucho consumo por un cable de baja sección, el cable al calentarse puede provocar un corte de ese cable. Ese mismo corte, antes de que el cable se corte, genera una temperatura alta, entonces eso puede generar un riesgo de incendio. ¿Sí? Y pérdida de energía se debe a las caídas de tensión que yo pueda llegar a tener debido a un cable mal dimensionado. ¿Sí? Entonces, si tengo un cable de muy baja sección, puedo provocar pérdida de energía. Y va a haber veces que el equipo no arranque debido a que la tensión es muy baja. Oye, profe, a veces cuando nosotros conectamos algo, o
vos dijiste el tema de la pava, eso que la luz como que se apaga un poco. Exacto. Eso es Eso de debido a pérdida de que- energía. Eso es pérdida de energía, exacto. Eso es una pérdida de energía. ¿Sí? Otra cosa que va a provocar la pérdida de energía, o sea, que lo vamos a notar nosotros, es en la boleta de luz. ¿Sí? Ustedes van a ver que hay viviendas que la instalación aparentemente funciona bien, pero tiene más consumo o la factura de luz viene más que en otra vivienda que tiene aparentemente mayor equipos conectados. ¿Sí? Eso normalmente pasa en casas viejas. Y bueno, y eso se debe, normalmente, la mayoría de las veces se debe a que la sección de los cables es muy baja. Entonces, al ser baja la sección del cable, no llega a una temperatura de corte, pero el cable está normalmente saturado, ¿sí? Entonces, eso provoca una temperatura elevada sobre el cable, y esa temperatura es pérdida de energía. Yo no quiero que el cable caliente, porque para eso está la estufa. Recuerden que la temperatura del cable cuando sube es potencia, que eso es lo que vimos cuando vimos el efecto Joule. Al circular corriente por el cable, se eleva la temperatura del mismo y eso es pérdida de potencia, pérdida de energía. ¿Sí? Así que es una energía que yo estoy usando solamente para calentar el cable. Y eso lamentablemente obviamente después viene en la factura. ¿Está? Por eso es que normalmente cuando pasa ese tipo de problemas, lo que se recomienda es cambiar el tendido. ¿Está? Profe, ¿viste que ahí dice fallas de aislación a tierra? ¿Eso quiere decir cuando hay un cortocircuito y no tenés cable a tierra con la ropa, por ejemplo? Exacto, exacto. Eso de falla de aislación a tierra es cuando pasa lo que decís vos. Normalmente también puede llegar a ocurrir que la sección del cable a tierra sea muy baja. Normalmente uno ve cables de aislación a tierra de 1,5 y puede llegar a ocurrir que la puesta a tierra no funcione como debería. Aparentemente está todo bien instalado, pero debido a que la sección es baja, puede llegar a ocurrir que no funcione como debería la puesta a tierra. Eso ocurre cuando la falla, o sea, la pérdida de energía, lo que está sucediendo es muy alta. Qué sé yo, se peló el cable de fase y toda la fase está puesto sobre la carcasa. En ese caso, si el cable o la sección del cable no es lo suficientemente grande del cable a tierra, puede llegar a ocurrir que quede el equipo cargado con energía y bueno, genere una patada al que le toque. Porque a mi vieja una vez le pasó, bueno, en realidad nos pasó ahora, que pasó un cortocircuito acá en la casa y el lavarropa estaba enchufado, pero el lavarropa no tiene cable a tierra y ahora no prende. Por eso es. No, ahí ya es otra cosa. Ya. Ahí debería haber, tal vez lo que pasó es que ¿Estará quemado la placa? fíjate, probá en otro enchufe, lo primero que deberías hacer es probar en otro enchufe el lavarropa y ver si Ajá. funciona. Y probar el enchufe en el que está ahora el lavarropa. Probar otra cosa, qué sé yo, un secador de pelo, lo que sea. Y Probar en ese anda, yo lo enchufe. probé y anda en ese enchufe. Yo lo que hice fue con un prolongador nomás traer de afuera un enchufe, pero tampoco andaba con eso. Entonces sí, murió tu lavarropa. Ahí ya, chao. Ahí habría que ver qué le pasó a tu lavarropa. Ajá. ¿Sí? Ahí ya habría que El ver. módulo. Sí, y ahí sí habría que ver. Lo primero lo que vos podés verificar, si vos te animás, yo no sé si tenés conocimiento no de electrónico o no, pero vamos a suponer que no tenés nada de conocimiento de electrónica, solamente esto que estamos viendo ahora. Lo que vos podés llegar a verificar es si el cable de alimentación, o sea, le sacás la tapa que tiene atrás o adelante, no sé dónde tiene la conexión tu lavarropa, qué tipo de lavarropa es, seguís al cable de alimentación y verificás si el cable tiene tensión. Eso es lo que vos podés hacer. Si le llega tensión a la placa, ya chao, ya tendrías que, si no tenés conocimiento de electrónica, dárselo a algún técnico que te lo arregle. ¿Ya está? Dale, profe. Bien. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a cómo vamos a seleccionar el cable? Bien. ¿Ninguna entonces? Buenísimo. Y quedó Bien. claro, profe. Hasta ahora bien. Bueno, Profe, yo
Sí, sí, profe. sí, sí. El tema del cálculo para saber la temperatura del cable, ¿cómo era? Hay que multiplicar. Bien. Vamos a tener una tablita de corrección por temperatura, en la cual nosotros vamos a tener que multiplicar al cable, a la corriente máxima del cable, por la temperatura en la que está. Vamos a hacer el pequeño calculito acá. Entonces, vamos a suponer que trabajamos con un cable de 1,5 milímetros cuadrados. ¿Está? Entonces estamos trabajando con ese tipo de cable. ¿Sí? Ahora, si yo quiero a ese cable ponerlo a una temperatura específica, ¿qué hacemos? Elíjame ustedes la temperatura a ver en la que quieren trabajar. De la que está acá. Y un día de verano, ¿cuánto puede llegar a Y puede levantar llegar a temperatura ambiente? 45. Bueno, 45. 45, 50. Vamos a elegir 50, exagerando. ¿Sí? Entonces, En Chaco la que vos querés. ¿cómo? En Chaco la que vos querés, digo. Sí. En el Chaco puede llegar a pasar cualquier cosa. Bueno, entonces, tenemos el cable de 1,5 milímetros cuadrados, soporta 13 amperes como máximo. Eso es lo que me dice la normativa. ¿Sí? El factor de corrección para 55 grados centígrados vimos que era de 0,72. ¿Sí? Ese es el valor del factor de corrección. Factor de corrección. Vamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar esos 13 amperes por el factor de corrección. 0,72. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la corriente máxima, perdón, quería mal, corriente máxima corregida. ¿Está? O sea que si yo hago ese cálculo, vamos a abrir una calculadora que tengo por acá. Si yo hago ese cálculo, ya voy a saber cuál es el valor de temperatura, de corriente, perdón, que va a soportar el cable a esa temperatura. ¿Está? Entonces, vamos a poner acá, función. Vamos a la calculadora. Entonces, es 13 por 0,72. Igual a... Me pasó esto en fracción. Hueva. Vamos a hacer de vuelta. 13 por 1,3 por 0,72. Igual. Y me dan fracción el numerito. Y ahí tiene que poner Shift. Shift. Y creo que era el que tiene como símbolo de fracción. ¿Este? Oh. Bueno. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a calcularlo. 9,36, profe. ¿Cómo? ¿Cuánto da? 9,36. Buenísimo. Mejor, me salvaron ahí porque si no, estábamos en el horno. 9,36 amperes. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos 9,36 amperes es la nueva corriente que soporta mi cable de 1,5 a 55 grados. ¿Está? Entonces, el mismo cable, el mismo tendido, que normalmente a 40 grados soporta 13 amperes, a 55 grados soporta 9,36. ¿Está? ¿Se entiende cómo?